Buenos días, a nuestro grupo le tocó las alteraciones de la glándula tiroides. Vamos a enfocarnos en la enfermedad de Hashimoto. Los integrantes son Nayeret Arpuchaina, Julián Casas, Faruk Guerrero, María Hoyos y Dalila Rubio. Embriología de la glándula tiroides por Dalila Rubio. Embriología de la glándula tiroides. Es la primera glándula que se desarrolla en el embrión aproximadamente hacia el día 24 después de la fecundación a partir del engrosamiento endodérmico medial en el suelo de la faringe primitiva. Este engrosamiento origina pronto una pequeña vaginación o primordio tiroideo. La glándula tiroides tiene su origen en una yema medial y en dos yemas laterales. El origen y desarrollo de la yema medial se da hacia el día 17. Se identifica una proliferación del endodermo de forma bilobulada. La yema medial adherida al foramen ciego de la lengua. Hacia el día 24 se ha desarrollado una invaginación en forma de botella conectada a la faringe primitiva con un cuello delgado. Esta yema crece caudalmente formando un tubo, el conducto tirogloso. Entre la quinta y sexta semanas, esta proliferación de tejido alcanza el espacio anterior al segundo y tercer anillos traqueales. Normalmente el conducto se atrofia, pero en algunas ocasiones aproximadamente el 50% de los individuos queda un remanente de tejido tiroideo al que se conoce como lóbulo piramidal. Si no se oblitera, el conducto tirogloso persistente puede dar origen a quistes en el adulto. Hacia la 9ª semana, las células endodérmicas se diferencian en láminas de células que se organizan en folículos o esferas. Hacia la semana 12, los folículos tienen un revestimiento epitelial que contiene material coloide, especialmente la periferia de la glándula. Para este periodo de tiempo ya hay formación de compuestos yodados necesarios en esta etapa. La glándula continúa el atrapamiento de yodo ligándolo a la tirosina y formando hormonas tiroideas. A medida que el crecimiento fetal continúa, los folículos aumentan de tamaño y número. Yemas laterales del tiroides. El embrión humano tiene 5 pares de bolsas faríngeas. La última bolsa es atípica y suele considerarse como parte de la cuarta. La quinta bolsa faríngea es la última que se desarrolla y es la que da origen al último cuerpo branquial. Hacia la quinta semana, racimos de células del último cuerpo branquial se desarrollan a partir de la quinta bolsa faríngea e inicia su migración hacia la glándula tiroides. Las células C del último cuerpo branquial se originan en la cresta neural. Son de origen neuroectodérmico y colonizan el último cuerpo branquial junto a la glándula paratiroides superior. Las células C secretan calcitonina, hormona encargada de intervenir en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Hacia la semana 7 de gestación, la yema lateral gradualmente pierde la conexión con la quinta bolsa faríngea y su lumen se oblitera por proliferación celular. Sus células se dispersan en los folículos y esta aparece como una masa sólida rodeando el tejido tiroideo medial. La íntima relación entre la yema lateral y la paratiroides superior podría explicar la relativa constante relación entre la paratiroides superior y el tubérculo tiroideo. El nervio laríngeo recurrente se deriva del vago en el mesénquima de la cuarta y quinta bolsas faríngeas. Este se une al tejido faríngeo de nuevo cruzando alrededor del cuarto arco aórtico. Por esta razón, la arteria tiroidea inferior, que tiene origen en este arco, yace sobre el nervio laríngeo recurrente. Anatomía de la glándula tiroides por María Hoyos. Anatomía de la glándula tiroides. Es una glándula impar ubicada en la parte mediana del tercio inferior del cuello, por debajo de los músculos esternotiroideo y esternoioideo, a la altura de C5 y T1. Está recubierta por la musculatura pretiroidea, el platisma, el tejido subcutáneo y la piel. Rodeada por una capa fibrosa que se fija mediante tejido conectivo denso al cricoides y a los anillos traqueales superiores. Por fuera hay una capa laxa formada por la porción visceral de la capa pretraqueal de la fascia cervical profunda. Se pueden distinguir dos lóbulos tiroideos, uno derecho y uno izquierdo. Presenta 3 caras, una anterolateral, la cual es convexa superficial y que está cubierta por una capa muscular, una posterolateral cóncava, la cual está aplicada contra la cara anterolateral de la laringe y la tráquea, y un plano inferior y profundo se relaciona con el esófago y la faringe, y por último una cara posterior, la cual está orientada hacia atrás y lateral. También se pueden observar dos polos, uno inferior llamado también base, que está orientado hacia abajo y medial, el cual desciende hasta el quinto o sexto anillo traqueal, y uno superior llamado vértice, que está en contacto con el tercio inferior y lateral de la lámina del cartílago tiroides. Además presenta un istmo, el cual reúne los dos lóbulos. Este presenta una cara anterior que es convexa, una cara posterior cóncava que abraza los dos primeros cartílagos traqueales,
un borde inferior corto y cóncavo que a veces está desarrollado en un lóbulo tiroideo medio y su borde superior cóncavo llega cerca del cartílago cricoides. También desde la parte media de este borde asciende el lóbulo piramidal, que es una prolongación aplanada y larga cuyo vértice alcanza el borde superior del cartílago tiroides y puede incluso llegar al hueso ioides, desde donde está prolongado por el ligamento suspensorio. Durante la deglución, la glándula se mueve perdiendo su relación con las vértebras. La glándula posee una vaina aponeurótica que ayuda a mantener la glándula en su posición. La porción más externa de la cápsula se continúa con la aponeuritis cervical y hacia atrás con la vaina carotidia. Su cara anterior está recubierta por los músculos infrayoideos y lateral por el músculo esternocleidomastoideo, mientras que en su cara posterior está fijada a los cartílagos tiroides y traqueal y al músculo cricofaringeo por medio del ligamento suspensorio de Berry. La glándula tiroides está ricamente vascularizada. Su aporte sanguíneo viene de las arterias tiroideas superior e inferior, las cuales se sitúan entre la cápsula fibrosa y la capa laxa de la fascia. Las arterias tiroideas superiores son las primeras ramas de las arterias carótidas externas, las cuales siguen un trayecto descendente hacia los polos superior, perforan la hoja pretraquial de la fascia cervical profunda y se dividen en ramas anterior y posterior que irrigan las partes anterosuperiores de la glándula. Las arterias tiroideas inferiores son las ramas mayores de los troncos tirocervicales, que vienen de las arterias subclavias, que siguen un trayecto por detrás de la vaina carotidia hasta alcanzar la cara posterior de la glándula. Se dividen en varias ramas que perforan la fascia pretraquial de la fascia cervical profunda e irrigan las partes posterior-inferiores de la glándula, incluyendo sus polos inferiores. La glándula tiene 3 pares de venas tiroideas que forman un plexo venoso tiroideo sobre la cara anterior de la glándula y la tráquea. Las venas tiroideas superiores siguen el trayecto de la arteria del mismo nombre, las cuales van a drenar a los polos superiores de la glándula. Las venas tiroideas medias no acompañan, pero siguen un trayecto paralelo al de las arterias tiroideas inferiores y van a drenar a la parte media de los lóbulos tiroideos, mientras que las venas tiroideas inferiores son independientes y drenan a los polos inferiores. Las venas tiroideas superior y medias desembocan en la vena yugular interna, mientras que las tiroideas inferiores lo hacen en las venas brachiocefálicas en la zona posterior al manubrio del esternón. Por otro lado, los vasos linfáticos tiroideos discurren por el tejido conectivo interlobular. Cerca de las arterias se comunican con una red de vasos linfáticos. Desde esta se va a dirigir a los ganglios linfáticos prelaringeos, pretraquiales y paratraquiales, que van a drenar hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos superiores e inferiores. Lateral, los vasos linfáticos situados a lo largo de las venas tiroideas superiores desembocan directamente en los ganglios linfáticos cervicales profundos inferiores. Y por último, los nervios de la glándula proceden de los ganglios simpáticos cervicales superior, medio e inferior. Alcanzan la glándula a través de los plexos periarteriales, cardíaco y tiroideo superior e inferior, que van a acompañar a las arterias tiroideas, provocando así la vasoconstricción. Histología, presentado por Nayeret Arpuchaino. La glándula tiroides. La glándula tiroides está ubicada en la parte anteroinferior del cuello. Se compone de 2 lóbulos, derecho e izquierdo, conectados en su parte inferior por una banda estrecha de tejido tiroideo denominada istmo. La glándula está cubierta por una cápsula delgada de tejido conjuntivo, que también penetra en el parénquima en la forma de tabiques que lo dividen en masas irregulares. El parénquima consiste en 2 tipos de células secretoras: las células foliculares, que forman folículos esferoidales, y las células parafoliculares. Los folículos se encuentran muy cerca unos de otros, pero están separados por una escasa cantidad de tejido conjuntivo que contiene una red capilar abundante. Cada folículo está lleno de un material viscoso llamado coloide, que contiene tiroglobulina, la hormona precursora inactiva. Ante la estimulación, el coloide producido por las células foliculares es reabsorbido por las mismas células y se secreta en la forma de las hormonas tetrayodotironina T4 y triyodotironina T3. Las células parafoliculares, también conocidas como células C, se encuentran en relativamente poca cantidad en los seres humanos. Están situadas en yuxtaposición estrecha con el folículo y por dentro de la membrana basal de las células foliculares. Las células parafoliculares son más grandes que las células foliculares, una consecuencia de su núcleo grande más pálido y su citoplasma más abundante.
secretan la hormona tirocalcitonina. En los preparados para la microscopía óptica teñidos con hematoxilina eosina de la glándula tiroides normal de un adulto, en las células epiteliales foliculares se destaca un núcleo redondeado grande, con eucromatina abundante. La región basolateral del citoplasma suele ser basófila, mientras que la región apical se tiñe de rosa claro. La estructura de los folículos y de las células epiteliales foliculares varía de acuerdo con los diferentes estados funcionales. En las fases de síntesis hormonal pronunciadas, por ejemplo en la niñez, las células epiteliales son cúbicas o incluso cilíndricas. Los folículos son más bien pequeños y contienen relativamente poco coloide. Desde el punto de vista ultraestructural, las cisternas del retículo endoplasmático rugoso basolateral, de luz en parte amplia, el aparato de Golgi supranuclear de gran tamaño y la cantidad considerable de mitocondrias grandes indican una actividad de síntesis intensa. La membrana celular apical forma una cantidad moderada de microvellosidades y un solo sinocilio absortivo. Las membranas basolaterales forman interdigitaciones y pliegues. Entre las células en la región apical hay una zónula occludens y una zónula adherens, y con frecuencia desmosomas muy grandes. Además, en la membrana celular lateral también aparecen nexos. Fisiología, presentado por Julián Casas. En la tiroides la principal secreción es T3 y T4, que son almacenadas en el coloide, que son necesarias en el cuerpo. Al ingresar el yodo a las células foliculares se oxida y a partir de esto la peroxidasa forma algo parecido al yodo radiactivo que ataca a la tiroglobulina. Se forma la primera molécula de monoyodotironina, después se fosforila en la porción 5 para convertirla en diyodotironina. Unida a la tiroglobulina se le une una molécula igual a la proteína para la formación de la T4 o tiroxina, con la eliminación de la cadena de alanina lateral. Para la formación de la T3, que se da por la condensación de la monoyodotironina con una diyodotirosina, pero también se generan unas pequeñas moléculas de triyodotironina inversa dada por la condensación de la monoyodotirosina y la yodotironina. En la tiroides se produce aproximadamente en compuestos yodados el 23% de monoyodotironina, el 33% de diyodotirosina, 35% de tiroxina y el 75% de triyodotironina. La glándula tiroides secreta aproximadamente 103 nanogramos de tiroxina, 7 nanogramos de triyodotironina y 3 nanogramos de T3 inversa. Las moléculas de T4 son deyodadas por la deyodinasa 2 para la producción de T3 activa en sangre. El yodo liberado por la deyodinación es reaprovechado por la glándula tiroides y aporta el doble para la síntesis hormonal. Caso clínico presentado por Jonathan Faruk Guerrero. Paciente de sexo femenino de 45 años, soltera, que reside en la ciudad de Bogotá. Llega al servicio de urgencias de la Clínica del Bosque porque presenta piel seca, bocio, pérdida de cabello. Manifiesta desde hace un par de semanas episodios de fatiga, un leve aumento del peso e intolerancia al frío. De acuerdo a los síntomas se ordenan los siguientes paraclínicos: una prueba de T4 libre, anticuerpos tiroideos y la hormona estimulante de tiroides en suero. Además, hemograma y gamografía de tiroides. Se le tomaron signos vitales reportando tensión arterial de 120/80. Al examen físico se nota en el cuello una masa palpable y dolorosa. Los resultados de paraclínicos reportan lo siguiente: T4 libre de 0,60 miligramos por decilitro. Se encuentra la presencia de anti-TPO y se encuentra la TSH de 15 microunidades por mililitro. La gamografía se interpreta como bocio. De acuerdo a los resultados podemos decir que T4 libre se encuentra disminuida y se evidencia la presencia de anti-TPO. La TSH está demasiado elevada.
Una vez interpretados los resultados, se diagnostica que la paciente presenta la enfermedad de Hashimoto, para la cual se le ordena el siguiente tratamiento: levotiroxina, que es idéntica a la T4 en el cuerpo, y al darle este medicamento se da retroalimentación negativa en la hipófisis, lo que disminuirá los niveles de TSH. Se recomienda no abandonar el tratamiento y asistir a las citas de control para valorar la efectividad del tratamiento y evitar posibles complicaciones. Al examen físico se nota una masa. ¿De dónde se originan las células C del último cuerpo braquial? ¿A qué hacemos referencia con el término dishormogénesis? ¿En dónde se localiza el plexo venoso tiroideo? Y mencione qué venas desembocan en la vena yugular interna, qué invaden y qué proporcionan los tabiques del tejido conjuntivo. ¿Cuál es la razón por la cual se utiliza levotiroxina en la enfermedad de Hashimoto? Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en otra ocasión.